editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Un placer estar contigo, bueno, entiendo, durante estos días y por supuesto con el amigo y la amiga televidente para revisar, como es habitual, los editoriales mientras cae una lluvia, digamos, intensa en la sede de gobierno. Y bueno, hay que andar con paraguas y además esto trae problemas, Alejandro, porque se derrumbó el ingreso a Mayas. Y ahora no se puede ingresar, ahí están trabajando en este momento, dándole duro, pues lo último que ahora, pude ¿qué dirán captar? las autoridades, no, David? ¿Saldrá El alcalde de la zona sur, Óscar Soleano, dirá, esto no me compete, saldrá el gobernador, dirá el gobernador, ahora yo no soy tal cosa. Bueno, dirán, hay que tomar sus reparos. No soy tractorista. Sí, hay que tomar sus reparos. Bueno, bueno. Vamos con lo que realmente usted está esperando, el análisis de los editoriales. Así es. Los editoriales y las columnas de opinión, comencemos con Cambio. Cambio hoy tiene como título Impuestazo, entre comillas, y neoliberalismo. Ese subtítulo da cuenta que el modelo económico aplicado y pergeñado a fuego y sangre por la derecha boliviana, dice, hace 16 años, daba sus últimos estertores, pues campeaba una grave crisis económica, política, social, debido a que los partidos políticos como el MNR, MIR, ADN, NFR y otros aplicaron órdenes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros. Las recetas aplicadas entonces en el país devinieron en que grandes sectores de la población, como los campesinos, indígenas y otros, caigan en la extrema pobreza, y un sector minoritario, dice Cambio, conformado por algunos empresarios y políticos de la derecha, se llenaron de dinero a manos llenas, producto de los hechos de corrupción y los negociados con el Estado. Los hechos muestran, dice parte sobresaliente en este editorial, los hechos muestran que el expresidente Carlos de Mesa fue un actor principal del impuestazo y sus consecuencias. El Fondo Monetario Internacional le lanzó un salvavidas de $15 millones al gobierno, pero era insuficiente para aplacar la ira de la población que quemó las sedes del MNR, MIR, UCS y ADN e instituciones del Estado. A 16 años de esos luctuosos acontecimientos, los hechos muestran que Carlos Mesa fue un actor principal de este impuestazo. A estos 16 años de los trágicos hechos de Febrero Negro, los bolivianos nunca más debemos permitir la intromisión de los organismos internacionales en nuestra soberanía y el retorno del neoliberalismo. Eso es lo que dice Cambio en su editorial. Indudablemente fustiga duramente a los partidos de entonces y sobre todo va dirigido al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ¿no? Como uno de los principales actores de ese impuestazo que evidentemente fue terrible. La caricatura, ¿qué muestra la caricatura? Que un tanto que concuasa con el editorial, se ve ahí al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su garrote, con púas ahí, y está pensando en Venezuela, pero está pensando Venezuela es igual a petróleo, dice. Lo que dicen indudablemente los defensores de Maduro, que Estados Unidos quiere apropiarse de su petróleo. Y bueno, dice, está empujando un carro que es la ayuda humanitaria, un caballo, que viene a ser el caballo de Troya. Entra adentro y ahí salen, y bueno, lo del cuento ya tan épico, el caballo de Troya, ¿no? No, pero David, si Estados Unidos le place, tranquilamente podría ser un operativo, un mega operativo, y estar en Venezuela en menos de 24 horas. La gran pregunta que se hacen muchos ciudadanos es, ¿en Irak habrían estado mejor o peor que en estos momentos en Venezuela? Y llegan a la conclusión de que en Irak estaban mucho mejor, tenían armamento, en fin, tenían muchas más posibilidades de resistir cualquier cosa, pero como bien dice Alejandro Vargas, de la noche a la mañana, en forma imprevista, un ataque y bueno, ya se sabe la historia. Adán Hussein, ahora es cierto, ¿no, David? Hay interés de por medio, o sea, tampoco vamos a desconocer que Estados Unidos no tiene su interés, pero en Venezuela hay también las mayores reservas de oro. Las reservas de oro que están cuidando, indican, para evitar que Maduro se las lleve. Ya dijeron que vendieron no sé cuántas toneladas,
porque si no, ¿de dónde sale el dinero para sostener a militares, policías? Ahora, con el humor se puede decir grandes verdades. Sí, sí, sí. ¿No? Y esto de las caricaturas realmente refleja una preocupación para los venezolanos, quienes apoyan a Nicolás Maduro. Así es. Vamos ahora con el decano de la prensa nacional, El Diario. El título sigue la violencia en contra de las mujeres. Y el diario puntualiza que no obstante muchos pronunciamientos que se ha hecho a favor de los derechos de la mujer, continúan tanto la violencia intrafamiliar como las agresiones a golpes y hasta crímenes en contra de las mujeres. Los casos se incrementan conforme pasa el tiempo y nada hay que conmueva a hombres cobardes y sin principios de ninguna naturaleza que los frene, que les evite descargar furia y malos instintos en contra de quienes se supone son parte de su hogar o personas que merecieron amor y dedicación que habrían desaparecido. Un estudio realizado por el Centro Gregoria Paz en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y El Alto da cuenta de juzgados especializados para casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, 87,8% de mujeres agredidas por su pareja, 1.160.589 no pidieron ayuda, solo 12%, que viene a ser un 141.245 que denunciaron estos hechos. Las cifras, dice el diario, son alarmantes. Todos los casos denunciados muestran normalmente que la falta de educación y formación sin prácticas de virtudes desde la infancia son causantes de este tipo de delitos. No deja de tener razón el editorial de El Diario, bajo el título "Sigue la violencia en contra de las mujeres", porque no todo se hace con leyes. Hay leyes en Estados Unidos contra todo y para todos, y en Bolivia también en los últimos años, decía alguien, se hizo y se hace lo mismo, se continúa haciendo. Hay leyes contra todo, pero no se las aplica, no se las hace cumplir, y más bien, por el contrario, algún momento escribí sobre aquello, lo que hace falta es educación profunda, desde la escuela, no lastimar, porque comienza desde el hogar el maltrato, ¿no? Con la diferencia de que solo es la ama de casa, la mamá, la esposa la que tiene que barrer, limpiar y encima de ello trabajar. Es terrible ese trabajo. Dicen, si tuviese que darle un sueldo a la mamá, no alcanzaría, porque tendría que ser mejor remunerada que un asambleísta nacional. El trabajo de casa es el doble, más duro, hasta el triple. ¿Sí? Así es. Pero también, bueno, muchos hombres han dejado de denunciar también que existen mujeres que abusan o mujeres que calumnian y que, bueno, por una sociedad machista, uno a uno no le permite hacer la denuncia, ni mucho menos, porque se vería, obviamente, venido a menos. Bueno, yo creo que la ley sobre violencia contra la mujer, no sé cuáles son los resultados efectivos que se han destapado en estos últimos años, sin duda alguna, mayores denuncias, sí, pero ¿cuáles son los resultados realmente? Eso es una gran Desde que se ha lanzado la ley con bombos y platillos, dicen, y nunca más habrá ahora contra las mujeres agresiones, dijeron, pero lamentablemente parece que hasta se han quintuplicado estos aprestos, caramba, contra el denominado sexo débil, que no es tan débil, dicen muchos también, ¿no? Yo rescato lo que tú decías. Sí, sí. Mucho hace en el hogar el respeto, los valores y principios que te inculcan. Y eso a veces a uno le permite, obviamente, ante las denuncias infundadas, ante la mentira, muchos hombres callan, ¿no? Muchos hombres callan sobre la forma como las mujeres pueden, por su condición, que se aprovechan, pueden manipular precisamente y dar una imagen totalmente distinta. Ahora que es cierto, la mayoría es afectada por esto de la violencia hacia la mujer. Sí, eso es cierto. Bien, continuamos con este repaso, Alejandro, la tradicional caricatura de El Diario. ¿Qué se ve? 21 de, ahí una M no está completo, pero aquí es 21 de febrero, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí están gritando detrás de ellos quienes defienden los resultados del 21 de febrero, dicen democracia, y ahí están los oficialistas, les faltaba oficialistas, ahí están, ahí, bueno, ¿qué se ve? Con cascos de mineros, en fin, uno muy bien, bueno, claramente se lo identifica al canciller, en fin, la Corte Interamericana, los miembros están saludando con ellos. Bueno, no sé qué percepción tendrá el ciudadano de a pie.
también tenemos alguna columna de opinión que no deja de llamar la atención. En algún momento fue criticado por el gobierno como opositor. El periodista Humberto Bacaflor escribe: hoy peruanos agradecidos. Y habla de que los agricultores peruanos querrían saber a quién deben agradecer por el milagro que los ha convertido en los proveedores de casi todos los alimentos que consumen los bolivianos del occidente. Y destaca que indudablemente ya no están produciendo y no se explican los agricultores peruanos cómo es que ya no tienen competencia en Bolivia. Y encuentran, dice, que los campesinos bolivianos de la frontera están dedicados al contrabando, desde garrafas del GLP hasta droga, pero nada que ellos hubieran producido. Eso es lo que opina Humberto Bacalfor. Muchos dirán, no deja de tener razón, indudablemente, este columnista. ¿Usted qué dice, amiga, amigo televidente? Vamos con el editorial de El Alteño. Bolivia a 2 pasos del sistema de salud. Y destaca que con la aprobación del proyecto de ley denominado Sistema Único de Salud, SUS, en la Cámara de Diputados, Bolivia queda prácticamente, entre comillas, a 2 pasos del Seguro Universal de Salud. El primer paso tiene que ver con la Cámara de Senadores, hasta donde los diputados remitirán el proyecto normativo para que sea analizado en una de sus comisiones. Luego deberá ser debatida en sesión de senadores y el procedimiento legislativo culminará con la aprobación de la norma en su estación en grande y en detalle. Una vez sancionado, la Cámara Alta comienza el segundo y último paso, que no es complejo porque a sola firma del presidente Evo Morales la ley quedará promulgada para que ingrese en vigencia al día siguiente tras su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia. Y bueno, concluye señalando El Alteño: como ya es costumbre en nuestro país, seguramente después comenzarán los problemas, ya que hay sectores como los médicos que no están muy de acuerdo con la implementación del seguro, y algunas de las alcaldías aseguran que lo que más se requiere en este momento son ítems para el sector salud. No deja de tener razón, lo aprobarán indudablemente, será promulgada inclusive esta ley, pero luego vendrán los problemas. Así es nuestro medio, Alejandro. Sí. Y vamos con Jornada, finalmente. Un retraso ahí del otro periódico que no lo tenemos a la mano. Bueno, la tradicional caricatura que nos olvidábamos también, que tiene El Alteño, que se observa ahí a Bernoy, ¿no?, que es Satanás, y a su hijito, diremos, ¿no? Papi le dice: el Nicola dice que el verdadero señor del gran poder está en el Palacio del Evo, ¿cierto? Y bueno, no sabe qué responderle, el perro tampoco, que es un can que protesta contra todo. ¿Quién gobernará del 2020 al 2025? ¿El Alvarito o el Eugenio Rojas? Se puede leer en un periódico que está leyendo el Avernoy, o sea, el rey del Averno, ¿no? Bueno, sí. No deja de ser gracioso, ¿no? Ahí lo tiene en su pantalla, amiga, amigo oyente. Y vamos, por supuesto, con lo que significa Jornada. En marcha el Sistema Universal de Salud. Este diario también se ocupa del SUS. Y dice que en la situación actual el problema de la salud en nuestro país se muestra sin solución, dejando a la mayoría de la población a su suerte. Los males propios del sistema son agravados por la irresponsabilidad de quienes tienen el deber, llámense médicos y autoridades responsables del área de salud, y la obligación de trabajar porque funcionen los hospitales y centros especializados con un presupuesto que cubra todas las necesidades, es decir, con los medios y recursos suficientes, pero también con profesionales idóneos, instalaciones adecuadas, instrumental, medicamentos y todo lo necesario para garantizar la vida y recuperación de los pacientes. Eso enfatiza Jornada en su editorial de hoy. No deja de tener indudablemente razón. Primero se tiene que pensar en este aspecto que es la sostenibilidad, pues dijeron que eso es lo que le falla, es lo que observan. Destaquemos que ya en las pasadas horas el Colegio Médico de La Paz presentó su propio proyecto, pero que ya de entrada fue rechazado. Pero ahí escuchamos a algunas autoridades, como algún senador de Cochabamba del gobierno, indicando: caramba, la derecha, la oposición que no hace nada, que presente proyectos de una buena vez, que se dediquen a presentar. Pero bueno, presentan proyectos, pero como en este caso no se va a modificar nada, dijo alguna alta autoridad de la Asamblea, y bueno, entonces la pregunta de muchos ciudadanos es: ¿en qué queda? Pues bien, así hemos, Alejandro,
he hecho un rápido repaso a los titulares y alguna columna de opinión de los diarios. Lamentamos, no tenemos el diario Página 7, pero bueno, ya mañana imaginamos estará a tiempo la edición correspondiente. Y de seguro que van a salir una serie de editoriales reflejando precisamente este tema del Sistema Único de Salud, también las caricaturas, y bueno, lo que representa el planteamiento de interpelación a la ministra de Salud, lo que está pasando con esto de tener un seguro, un sistema único de salud que le permita acudir a cualquier hospital a usted y a ser atendido de cualquier enfermedad. Bueno, veremos hasta dónde llega precisamente el debate. David, quiero apelar a tu presencia. ¿Querías acotar algo más? No, simplemente una vez más reiterar, como lo hago algún momento con Alfredo, que no deja de ser muy, pero muy importante el editorial, las columnas de opinión de los distintos diarios, desde el gubernamental Cambio, desde todos absolutamente. Léalo si tiene tiempito, entendemos que no hay tiempo, algunos que no lo compran, pero o que leen simplemente el deportivo, los avisos, en fin, pero adquiera, si puede, estos diarios y no lea solamente algo que le llama la atención, sino los editoriales, porque hemos estado advirtiendo estos días que hay cosas muy importantes que se nos pasan de lado, que no pensamos, y en los editoriales está ahí una especie, digamos, de guía a la problemática que se vive en nuestro país. De esa manera, bueno, simplemente esa acotación. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita